Sí, buenas tardes. Me llamo Sergio Navarro, soy profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Soy miembro del Sindicato de Académicos de la Universidad de nuestra querida Alma Mater. También soy miembro del Movimiento Nacional Tecnológico Universitario, que dignamente preside el diputado José Trinidad Padilla López. Yo tengo una reflexión para todos ustedes. Como profesor, además también soy litigante, soy abogado postulante y tengo una gran inquietud y reflexión que quisiera darles a todos ustedes. Miren, se ha hablado mucho en estos momentos de la educación, del impulso que se le debe dar, estoy de acuerdo en todo ello, pero también no debemos olvidar y debemos hacer una reflexión que el gobierno federal en este sexenio, incluso en el pasado, pero más en este sexenio, la mayor parte de los recursos que ha incrementado han sido para las cuestiones disque de seguridad pública. En ello incluye la creación de centros penitenciarios que no son más que cárceles de tercer nivel o de tercer mundo, que esas cárceles no son universidades del crimen, que son lo contrario de lo que aquí en este gran evento se está proponiendo. Por ello, pues dejo esa reflexión para todos ustedes, señor presidente del CONTU, señor presidente del MONTU. Hago un especial énfasis para ustedes para ver de qué manera se pudieran hacer una alianza fuerte entre ambas instituciones u organizaciones para poder lograr esos recursos que tanto necesitamos para impulsar la educación. Porque el principal problema de nuestro país es, que los jóvenes se van hacia la delincuencia es porque no tienen oportunidad para la educación. Precisamente, ¿cómo vamos a lograr esos recursos? A mí me gustaría, de todo corazón, que esos dos grandes organismos se unieran, se unificaran para esa lucha, para lograr esos recursos que tanto necesitamos en todos los estados de la República, como también a nivel federal. Es también una propuesta que les hago, señores dirigentes. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, de hecho, maestro, debo decir que unidos estamos. El ingeniero Levet es uno de los vicepresidentes justamente del Movimiento Nacional Tecnológico Universitario, y una de las cuestiones en la que concretamente ha estado participando mucho el CONTU es en ejercer una interlocución, creo yo, muy importante en los diversos niveles de la gestión pública, ante la Cámara de Diputados, ante el Gobierno Federal, ante la SEP, ante la Secretaría de Hacienda y ante varios gobiernos estatales, justamente para el tema que tiene que ver con el financiamiento de la educación en general y principalmente, por supuesto, pues el tema de la educación superior, ¿no? Eso, pues, será cosa de seguir no solamente con esta alianza, sino incorporar a más compañeros en esto, a más organizaciones. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ignacio Medina, soy profesor en el Departamento de Estudios Políticos en el CUCH. Maestro Trino, compañeros que antecedieron también en la palabra, estoy impresionado por la claridad de varios de los planteamientos hechos aquí, especialmente entre lo que puede ser la educación y los modelos de desarrollo en estos niveles que mencionaste, lo económico y lo social. Cuando uno ve estas propuestas y los compara con la realidad de México, parece ser que hay una distancia muy grande. Y en ese sentido, yo me pregunto, ¿cómo se pueden convertir este tipo de planteamientos en verdaderas políticas públicas? Ciertamente en el mundo hay ejemplos extraordinarios. Yo veo, por ejemplo, el gobierno de Finlandia explícitamente han hecho estas propuestas, pero las han aplicado de manera real. En ese sentido, yo pienso que a veces
en la intermediación de las propuestas a nuestra realidad de México, necesitamos estrategias cada vez más claras, sobre todo cuando vemos que sobre todo en el caso de la presupuestación, todo tiene que pasar por los diputados. Y yo digo, los señores diputados están convencidos de estos planteamientos. Yo a veces veo la realidad de algunos de los 500 diputados del Congreso y la mera verdad, algunos me parecen analfabetos funcionales, o si no lo son, están totalmente coludidos con intereses particulares que parecería que tienen el objetivo de apachurrar el presupuesto de la universidad pública. En ese sentido, no me imagino todavía cuál sería el camino de convertir estas propuestas en una verdadera política pública que pase por el Congreso de la Unión y que agarre también en cada uno de los estados a nuestras legislaturas estatales, para que no solamente estén convencidos, sino que lo traduzcan en propuestas reales. Y me parece que, por ejemplo, esto que se ha logrado gran parte por toda esta Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, como el hecho del bachillerato obligatorio, yo digo, qué bueno. El problema es cómo lo convertimos en realidad cuando seguimos viendo tantos rechazados. Y seguimos necesitando el presupuesto y seguimos necesitando también mejores proyectos de calidad educativa. Allí es donde a veces, más allá de las propuestas, se me obnubila la mente como para poder jalar a esta voluntad política de nuestros legisladores en proyectos específicos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, maestro. Bueno, nada más un par de reflexiones sobre este asunto y en una parte una precisión sobre el tema presupuestal. Pero empiezo por lo último. No, es que yo creo que cualquier solución que queramos encontrarle al tema del incremento en la calidad educativa y de la mejor articulación de instancias diferentes, tanto de gobierno como entre gobierno y sociedad, o gobierno, sociedad y el sector que le llamamos productivo, pues tiene que pasar por un proceso de una mayor participación social y de una mayor presión social. Pero esto implica que se vaya conformando poco a poco, como creo que se ha ido conformando en México, a tiras y tirones, una ciudadanía que yo le llamaría una ciudadanía de alta densidad. O sea, el problema, muchos de nuestros problemas residen justamente en que tenemos una sociedad civil que no acaba de ser realmente una sociedad civil. Lo es de nombre. Actores colectivos que se asumen como sociedad civil, pero que todavía tienen pocos de los rasgos que caracterizarían a una sociedad civil, a una ciudadanía moderna, una ciudadanía que conoce sus derechos, pero que ejerce sus responsabilidades también y que participa con sus responsabilidades, o sea, que le pone la parte de su responsabilidad que tiene. En eso todavía andamos un poquito bajos, digamos, de densidad ciudadana, que es un tema que han venido abordando muchos estudiosos de los asuntos sociales. Sin embargo, yo soy optimista. Sí está en formación esa ciudadanía que impulse y que empuje y que vaya presionando sobre los gobiernos, que son las entidades representantes de esta colectividad que llamamos la nación o que llamamos la sociedad, a esos gobiernos para que impulsen las políticas públicas o las políticas de Estado que tengan que establecerse en distintos tópicos de la vida social. La presupuestación, por eso quiero hacer una precisión, es que ¿cómo participan los diputados? En realidad en muy poco, quiero decirlo porque esta es una atribución que la Constitución le da al Poder Ejecutivo. La capacidad de iniciativa y de elaboración del presupuesto es una atribución que en nuestro sistema constitucional, una república con división de poderes, etcétera, esta responsabilidad es principalmente y casi exclusivamente del Poder Ejecutivo.
Y no está mal que así sea, porque es el gobierno y para eso se es gobierno. O sea, el gobierno es el que tiene la obligación de establecer, de proponer y de hacer ejecutar todos los programas que tienen que ver con los distintos ámbitos del desarrollo social a su cargo. Esto tiene que ver con la parte de la conducción de la sociedad. El poder legislativo, en nuestra Constitución, tiene la atribución, solo una de las cámaras, que es en este caso la Cámara de Diputados, de calificar, por así decirlo, y de aprobar el presupuesto. Eventualmente se podría entender de modificarlo, pero en realidad los presupuestos que presenta cada año el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados, yo diría que menos de un 5% de todo ese presupuesto es la franja susceptible de poderse modificar. Es realmente poco el margen modificable. El grueso del presupuesto son una serie de rubros que son prácticamente inmodificables, porque son rubros además que ya están establecidos, que tiene que ver con gastos fijos, el tema, todo lo que tiene que ver con compromisos del gasto público que difícilmente son reprogramables, o que si se reprogramaran de la noche a la mañana generarían un mal mayor del que se quiere solucionar. Entonces, es en realidad, si acaso lo que alcanza a hacer el Congreso, sí, a corregirle la plana en algunas cuestiones, en las ampliaciones de presupuesto. Para ello, previamente, el procedimiento jurídico es previamente revisar y eventualmente modificar en algunas de sus partes la ley de ingresos, la propuesta de ley de ingresos que se manda junto con el proyecto de presupuesto de egresos. La ley de ingresos es la que dice de dónde va a salir el dinero que tendrá a su disposición el gasto público para poderse ejercer en los distintos rubros. Y ahí, pues los límites para esa ley de ingresos son los límites que la realidad impone. Uno quisiera tener 5,000 billones de pesos más de los que en realidad tiene para ejercer, pero pues necesitaríamos tener una caja mágica del cual sacar dinero o del cual sacar recursos para poder ejercerlos, y no los tenemos. Y nuestros ingresos provienen, una parte, de nuestro sistema impositivo de recaudación fiscal, esto es, el sistema tributario de nuestro país. Otra parte viene de la renta petrolera, de nuestra riqueza, que de ahí ha venido gran parte del gasto público en los últimos 50 años, pero ya es una beta que se está agotando. Y otra más es, bueno, obviamente proviene de la fuerza de nuestra economía. La manufactura, esto es nuestra industria no petrolera, lo fuerte o débil que sea, nos va a dar una idea de cuántos recursos pueden entrarle al país por esa vía. Y una última vía de financiamiento, pues es el endeudamiento, que también tiene límites, porque no es que nosotros queramos de repente decir, bueno, pues vamos a endeudarnos desmesuradamente y luego vemos cómo pagamos. No, ningún país ni ningún banco internacional va a prestar si no demostramos tener solvencia financiera para poder hacer frente a nuestros compromisos contraídos con una deuda. Y una parte que califican todas las entidades internacionales que prestan, pues es qué tan fuerte está nuestro sistema de recaudación fiscal, nuestro sistema tributario. México recauda alrededor del 9%, entre el equivalente del 9%, cuando mucho el 10% del Producto Interno Bruto, frente a otros países como los países europeos que recaudan entre el 30% y el 32%, Francia, por ejemplo, el 32%, el del equivalente de su Producto Interno Bruto, proviene justamente de su sistema de tributación. Entonces, mientras no resolvamos problemas que son de muy difícil solución, porque ahí es donde entra justamente el tema de la ciudadanía, la capacidad de resistencia ciudadana a determinados esquemas, en este caso, por ejemplo, tributarios. Mientras no resolvamos asuntos estructurales y esenciales como ese, pues vamos a tener el dinero que tenemos, no habrá de otra. Vamos a tener el dinero que tenemos para poder ejercerlo en los distintos rubros. Lo que sí se ha podido hacer es efectivamente corregirle la plana en algunas ocasiones al titular del Ejecutivo, que manda propuestas de presupuesto
propuestas de dictamen de egreso que tienen recortes o que no tienen suficientes incrementos en ámbitos que algunos de nosotros consideramos estratégicos, como es el área de la educación. Tan solo en esta legislatura que va a terminar dentro de 10 días, en el primer año, la propuesta del Ejecutivo venía con un recorte de 14,000 millones de pesos en el ámbito de la educación. Hay que recordar también que ese año fue un año particularmente crítico, el 2009 para el 2010, para el ejercicio del 2010. En el año 2009, si ustedes recuerdan, fue el año en el que golpeó a nuestro país el rebote de la crisis financiera en los Estados Unidos, agravado por la crisis sanitaria de la influenza y todo ese tipo de cuestiones. Fue cuando en agosto el secretario de Hacienda, Carstens, hizo un recorte de 58,000 millones de pesos al presupuesto para hacer ajustes y una serie de cuestiones. Bueno, aún así, venía con ese recorte de 14,000 millones de pesos. Lo que hicimos en la Cámara de Diputados, y con mucha profusión de estiras y aflojas y gritos y sombrerazos y en acuerdo con distintos grupos parlamentarios, pues se logró restituirle esos 14,000 millones de pesos y quizá un piquititito más, pero lo cierto es que no creció el sector educativo como hubiera sido deseable. Al año siguiente ya el recorte no era tanto, ya era solo del 1%, y en algunos rubros era un poquito, sí venía un poquito de crecimiento, pero ahí lo que tuvimos que hacer es reequilibrar, porque había algunos segmentos que venían sobreestimados y otros, para variar, el de la educación superior y media superior, pues muy subestimados, o sea, venían con poca asignación, y otra vez a corregirle en lo que se pudo. El año pasado fue lo mismo, se logró una ampliación en los 3 años de esta legislatura en global de alrededor de 30,000 millones de pesos para el sistema de educación en los 3 años, o sea, más o menos a un ritmo de alrededor de entre 9 y 10,000 millones cada uno de estos años. ¿Es mucho? ¿Es poco? Desde el punto de vista de las finanzas del país, tal como está planteado, es en realidad, o sea, no es que sea poco. Lo que pasa es que si se compara con otras bolsas que fueron destinadas al rubro de seguridad, al rubro, por ejemplo, de Fuerzas Armadas y cuestiones de esa naturaleza, pues en realidad sí ha sido poco el crecimiento y el impulso a la educación, sobre todo a la educación superior en el país, por lo menos en la última legislatura. Esto es algo, por supuesto, que tiene que seguir siendo parte prioritaria de la agenda pública, no quitar el dedo del renglón y seguir empujando más en favor de la educación y sobre todo de la educación superior. Muy bien. Tenemos tiempo para 2 preguntas más. Sí. Buenas tardes, Alfredo Flores, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hace 2, 3 años que asistí a un congreso también en Veracruz, se había hablado de la posibilidad de establecer una fecha para entablar a huelga a los estados, a los diferentes estados, al gobierno. Y yo pregunté, después de esa idea que surgió en ese evento, establecer la misma fecha para todas las universidades. Yo pregunté, me dijeron que era algo difícil de lograr, pero no imposible. ¿Para qué? Pues obviamente divide y vencerás, ¿no? Dice el dicho. Y mientras cada uno tenga su fecha diferente, y sabemos que los primeros en la fila es la UNAM, y los presupuestos se definen en una fecha específica, me refiero para las universidades por parte del gobierno federal, y luego las aportaciones que hacen los gobiernos estatales. Entonces, la petición directa que tengo ahorita es que ojalá se pudiera seguir trabajando sobre eso y establecer una fecha única, aunque tardemos, o sea, ya pasaron, me parece, 3 años y no sé si se haya movido algo al respecto, pero me parece algo fundamental unirnos y que desde ahí, ¿no? Todos en la misma fecha, entablando a huelga a cada uno de los estados y haciendo fuerza. Y créanme que, porque realmente todo se mueve con dinero, hay ideas en las universidades, pero todo es a base de presupuesto. Si no tenemos el presupuesto para llevar a cabo esas acciones, pues todo se quedará otra vez en el papel. Entonces, no necesariamente quiero decir
que pongamos en huelga a todo el país, ¿no? Pero sí que el gobierno sienta la fuerza que tenemos como universitarios y en base a eso se nos dé un presupuesto notable, ¿no? O sea, tal vez en razón del tamaño que seamos, ¿no? Eso tendrá mucho que ver. Entonces la petición es esa, ojalá y realmente se aborde ese tema en este año, en este momento o en otro, pero que se haga y que se lleguen a conclusiones, cosas palpables, aunque nos tardemos, que alguien empiece una fecha idónea, no sé, donde pueda uno influir especialmente con los presupuestos del gobierno federal, y luego que cada estado se vaya uniendo en la fecha hasta que toda la República tengamos una sola fecha para entablar a huelga al gobierno. Gracias. Sí, muchas gracias. A ver, este es un tema en el que seguramente, bueno, aquí Enrique sabe más que yo y ustedes, por supuesto, que directamente participan en estos procesos de las negociaciones de los contratos colectivos. Yo aventuraría como una primera reflexión que probablemente hay una serie de fechas que están marcadas por los tiempos constitucionales en los que se aprueban y se deciden los presupuestos generales para el país y después los tiempos en los que los estados, las diferentes entidades federativas van aprobando sus presupuestos. Esto es un asunto que está en la ley. De hecho, está perfectamente establecida la fecha en la que el presidente de la República entrega su propuesta de presupuesto y de ley de ingresos a la Cámara de Diputados, que es el 8 de septiembre como fecha límite. Del 8 de septiembre al 20 de octubre, la Cámara de Diputados tiene que tener un dictamen ya sobre la ley de ingresos, que es la primera ley sobre la que tiene que tener su resolución. El 20 de octubre se envía al Senado y el Senado tiene 10 días, del 20 al 30 de octubre, para hacer las observaciones, modificaciones o lo que decida hacer con esa ley y la regresa a la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados la aprueba, ya sea con las modificaciones del Senado o en acuerdo, digamos, con lo que el Senado haya determinado. Por supuesto que esta ley tiene que estar ya para el 1 de noviembre aprobada, porque del 1 al 15 de noviembre es cuando tiene de plazo la Cámara de Diputados para aprobar el presupuesto de egresos, que tiene que ser consistente con la ley de ingresos. Bueno, este proceso se agota entonces el 15 de noviembre a nivel federal. Y esto hace que en cascada los congresos de los estados, de las distintas entidades federativas, estén aprobando durante el mes de diciembre, en general casi todos, a finales de noviembre y durante el mes de diciembre están aprobando sus presupuestos o ajustándolos a la parte que les corresponde por el tema de las participaciones federales, y ya es cuando ya tienen claramente definido cuánto es el dinero que van a recibir por participaciones federales o por lo que sea que venga en el contenido en el presupuesto federal. Las universidades, no sé en realidad cuáles son, ahorita a lo mejor me ayuda aquí Levet, pero efectivamente en los tiempos ha sido una costumbre no escrita, esto más bien ha sido una costumbre y es una especie de ley no escrita, pero así ha sido en los últimos años, que la negociación que hace la Universidad Nacional Autónoma de México con el gobierno, que tengo entendido es alrededor de noviembre, empieza desde octubre, todas esas negociaciones y los planteamientos que hacen le sirven al gobierno federal de alguna manera para a partir de ahí definir el tope nacional en lo que se refiere a los salarios, en lo que se refiere a salarios y a prestaciones vinculadas con el salario. Pero los estados muchos estados tienen también una parte que no corresponde a la federación, sino que
lo pusieron los gobiernos de los estados o las propias universidades de los estados en el caso del financiamiento mixto. Y entonces allí se suele complicar muchas veces la negociación de un solo contrato colectivo, pero que tiene dos fuentes de financiamiento, cuya universidad tiene dos fuentes diferentes de financiamiento con cantidades distintas y con compromisos distintos. Entonces, no estoy tan seguro de, en este momento, si me preguntas cuál podría ser una determinación para unificar las fechas, me late que no es algo que podría el gobierno decir de la noche a la mañana, ¿saben qué? Pues ahora va a ser de aquí, en esta fecha hacemos eso, sin que surgiera de una propuesta que en todo caso los propios involucrados, la contraparte, que son justamente ustedes, son los sindicatos, plantearan como las fechas que mejor les acomoda a sus tiempos de negociación. Tengo entendido que esto va a ser también un tema de análisis, ¿no? Aquí me gustaría que Enrique pudiera avanzarnos algo sobre esto, porque no tengo yo mucho conocimiento en detalle sobre estos temas. Sí, no, yo creo que lo explicó muy bien el diputado Trinidad Padilla, porque efectivamente son dos tiempos: el tiempo de la negociación del presupuesto y los tiempos de las negociaciones salariales y contractuales de los sindicatos. Y bueno, lo único que se sale de contexto es la negociación del STUNAM, que es uno de los primeros sindicatos que hace la negociación, junto con el sindicato del Colegio de Bachilleres, que fijan más o menos lo que se establece como un tope salarial, que ya lo hemos roto en las negociaciones que tenemos nosotros en los meses de febrero y marzo, enero, febrero y marzo, ¿no? El tema de unificar las fechas, que lo vamos a tocar si quieren en la asamblea plenaria, tiene muchas aristas, tiene un grado alto de complejidad para poder concretar una fecha única para hacer las revisiones contractuales y salariales de todos los sindicatos con sus respectivas universidades. Y desde luego, bueno, pues esto sí genera un poco de problemas, porque además las negociaciones que se hacen en el mes de octubre del año anterior son muy diferentes a las que se hace en los primeros meses del año siguiente, por lo que les voy a comentar. No es el mismo índice inflacionario en octubre que el de enero y febrero, que ya tuvo las repercusiones de los incrementos de los meses de diciembre con los aguinaldos, que normalmente hacen que suban los precios. Y esto genera una diferencia en las condiciones de negociación, que nosotros hemos venido planteando a las autoridades, y desde luego hemos encontrado respuesta de la siguiente manera. Los rectores, las autoridades de cada una de las universidades han buscado que a través del financiamiento mixto, ¿no?, los gobernadores aporten una cantidad de dinero adicional cuando se trata de las universidades estatales, y hay algunos rectores como el doctor José Narro, que es muy espléndido, con el sindicato de la ZAPA-UNAM, que hace su negociación en el mes de febrero y les da algunos puntos adicionales disfrazados o directos en el salario. Pero bueno, este es parte del trabajo sindical, y esta inquietud que siempre nos ha puesto a pensar, seguramente la vamos a tratar en las conclusiones finales de nuestra plenaria el próximo viernes del desarrollo de este Congreso. Gracias. Desgraciadamente tenemos tiempo para una sola pregunta. Por favor, adelante. Rafael Garza de Nuevo León. Secundando la propuesta, Levet, hay que tratarlo eso, hay que hacerlo. Tenemos tiempo, tenemos la gente aquí, puede ser una estrategia de presión, podemos hacerlo. Yo creo que hay que secundar esa propuesta. Y lo otro, diputado, con todo respeto a los políticos, pero viven en un país completamente distinto a la realidad que vivimos nosotros. Con todo respeto, le pongo un ejemplo. Decía el compañero que cuánto se metía a la universidad. En Nuevo León, con el presupuesto federal y el estatal, un preso en Nuevo León cuesta 104,000 pesos por año.
Un estudiante, 72,000 pesos por año. Yo no sé de qué planeta vengan. ¿Cómo cambiar un precio por un estudiante dentro de un aula? No lo entiendo, no lo concibo. Pero ¿sabe cuál es lo peor para nosotros, como maestros, como académicos, como administrativos? Lo peor también es que sabemos que un maestro miserable hace alumnos miserables. Si pedimos una socialización, ¿cómo lo vamos a hacer si ni siquiera los maestros están socializados? No tienen para comer, no tienen para llevarle a sus casas, menos los administrativos. Y tercero, da pena que el 87%, y me gustaría saber su opinión, el 87% de todos los que manejan el país, diputados, senadores, regidores, gobernadores, presidentes, son egresados de universidades. Y entonces, ¿por qué no entienden esto? No lo concibo yo eso. ¿Por qué no entienden si son egresados de universidades? No hay más que 2 puntos. Lo estamos educando mal. No hay otra razón. No hay otra razón. Y eso partimos de lo más simple. No estamos educando bien a la gente. Estoy generalizando, definitivamente. Estoy generalizando. Porque aparte se vale, y estoy cierto que es la gran mayoría. Pero yo sigo insistiendo, si esos salen de nuestras universidades, son los que entienden la educación y fueron educados por el pueblo y por sus maestros, ¿por qué nos hacen eso? No concibo. Cuando hablamos de pertinencia, hablamos de esto, hablamos de muchas cosas. Yo nomás quisiera saber su opinión, si un maestro que tiene miseria, y no se diga los administrativos, eso me da pena. Sí. No es de un país como el nuestro. No lo merecemos, vaya. Bueno, desde luego, maestro, yo no me doy por aludido. Sí sé en el país que vivo y por supuesto no soy de los que estuvo de acuerdo con la distribución que finalmente resultó de las mayorías parlamentarias que determinaron finalmente cómo se aplica el presupuesto. A lo mejor a usted le podrá ayudar mucho en algún momento si se aventura, como muchos compañeros que vienen del mundo sindical y del mundo magisterial de instituciones de educación superior, y muchos de ellos muy capaces, si se aventura a lanzar su candidatura y a entrar al Congreso, ya sea el de su estado o el federal, a lo mejor va a comprender un poco mejor cómo funciona el mundo en la vida real. Sí, pero estoy de acuerdo con usted. Por supuesto que la realidad debería ser otra, pero pues es la que es. Esto resulta de negociaciones muy complejas, resultan los presupuestos que salen de estiras y aflojas de distintos grupos parlamentarios. En todo caso, pues a mí se me haría muy difícil hacer una generalización tan grande como decir toda la clase gobernante del país, porque bueno, la clase gobernante del país también está muy diferenciada entre sí, son de distintos partidos. Este país no lo gobierna un solo partido, ya es un cogobierno en distintas partes del territorio nacional, gobernadores de distintos partidos, diputados de distintos enfoques y distintos grupos parlamentarios, y bueno, ciertamente yo soy de la idea de que efectivamente deberíamos tener una ciudadanía mucho mejor educada, una ciudadanía mucho más consolidada, justamente para poder soportar desde abajo procesos que hicieran más racional la función del gobierno y la distribución de los recursos. ¿Qué le puedo decir? Ahí están en las mis notas, en las actas, lo que fueron los debates parlamentarios, cuáles fueron los planteamientos que se hicieron de las distintas comisiones. A mí me tocó defender el tema de la educación. Créame que le pusimos mucha enjundia para defender el presupuesto de la educación, sobre todo de la educación superior. Algo logramos romper una inercia que quizá hubiera dejado todavía más desprotegido este sistema educativo, pero pues las decisiones se toman, como en cualquier democracia, por mayorías, y las mayorías pues son los distintos grupos parlamentarios que finalmente acordaron la distribución del presupuesto tal como está. Entonces, pues sí, pero qué bueno, ese enojo ciudadano es el que hace falta. Yo estoy de acuerdo con usted, hay que educar mejor,
a nuestra clase política y hay que educar mejor a nuestros ciudadanos. Estoy de acuerdo. Muy bien.